Para ir iniciando, precisamente vamos a hacer unas pequeñas preguntas y vamos a ir desarrollando la lección en base a ellas. Pero en primer lugar, por ejemplo, quiero que nos hagamos la pregunta, ¿cuánta gente en este hermoso planeta habla español? Se estima que como lengua materna se habla por más de 400 millones de personas. Cuando vamos resumiendo, cuando vamos comprimiendo esta información, ¿cuántas personas hablan español en Panamá? Estamos hablando de cerca de 4 millones y un poco más de personas que viven en este país. Ciertamente quizás no todas hablan español, pero la gran mayoría, de allí que sea la lengua oficial del país. Y si ponemos a ver aquí en las villas, o en Panamá, o en Arraiján, o en Chiriquí, o en donde sea que estemos en este hermoso país, en nuestras comunidades, ¿cuántas personas hablan español? Ciertamente son muchas. ¿Cuál es el detalle? Podemos darle números a estas preguntas. Podemos decir 400 millones, 5 millones, 30,000 personas en el área en donde vivimos. Pero realmente, ¿cuántas personas necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación? Allí no necesitamos un número. Es algo absoluto. Es toda la humanidad. Toda la humanidad necesita conocer la palabra de Dios. Allí no hay excepción de idioma, de color, de nación. Todos necesitamos aprender, todos necesitamos escuchar el mensaje de salvación. ¿Es responsabilidad del predicador única y exclusivamente llevar la palabra de Dios? Ciertamente no. Es la responsabilidad de todos, cada uno de los que somos cristianos, cada una de las personas que hemos obedecido el Evangelio, llevamos esa responsabilidad. No podemos dejarla solamente en hermanos como hermano Tomás o hermano Javier o el predicador en la congregación donde estemos viendo este mensaje. Es responsabilidad de cada cristiano el hacerle saber a las demás personas acerca del mensaje de salvación. De allí que estamos compartiendo esta enseñanza, de allí que estamos compartiendo este mensaje. ¿Por qué? Porque efectivamente en algún momento en la historia pareciera que el lenguaje o el idioma llegó a ser una maldición. Cuando vamos al libro de Génesis, recordamos en el capítulo 11 cómo efectivamente se da este movimiento de la Torre de Babel. La humanidad unida comienza a construir esta torre porque querían sentirse como Dios, querían acercarse a Dios, querían ser Dios. Y Dios, vemos que efectivamente habla en plural. Recordamos Elohim, recordamos precisamente la deidad de Dios. Recordamos que efectivamente se trata de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre trabajando en conjunto, ven esta situación y deciden confundir la lengua, confundir el idioma. De esta manera podían paralizar esa mala obra que estaba haciendo el hombre. Y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos está haciendo saber? Que ciertamente fue un momento difícil. Porque como he comentado en otras ocasiones, ¿qué hubiese pasado si en ese momento mi esposa empieza a hablar un idioma que yo no le entiendo? ¿Qué ocurriría si yo empiezo a hablar un idioma que mi esposa no entiende? Tristemente seríamos separados porque no tendríamos forma de comunicarnos. Así que vemos una maldición en ese sentido, mas vemos cómo luego en la historia nuestro Señor hace ver que los idiomas se convierten en una gran bendición. ¿Por qué? Porque nos hace saber que en el libro de Hechos, en el capítulo 2, tenemos el momento en que el Espíritu Santo llega sobre los apóstoles, llega sobre los discípulos y comienzan a hablar en otras lenguas. Esto no se trata como algunos movimientos religiosos enseñan de bla 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 bla. No. ¿Qué dije? Sin sentido, charlatanería. Pero claramente la palabra de Dios nos dice que esos hombres cuando empezaron a hablar, las multitudes comenzaron a comprender y se sorprendían de cómo es posible que estas personas hablan mi idioma. Hoy en día para aprender un idioma tenemos que pasar por muchos cursos, por muchas lecciones, o tener la bendición de haber nacido en un hogar en el que se hablan ambos idiomas. Pero incluso en español también se da. Palabras que para los hermanos nicaragüenses significan algo totalmente distinto para los panameños, o tienen un significado distinto al costarricense o cualquiera de otras naciones que forman parte de nuestro idioma en español. Sabemos que hay algunas palabras que cambian sobre esto, pero vemos cuál es la bendición que se dio en este momento de que estos hombres aprendieron estos idiomas, empezaron a hablar y vemos cómo luego deben de ser esparcidos, deben de ser llevados por todo el mundo para llevar ese mensaje.
Un mensaje que hoy, cerca de 2000 años después, tenemos la bendición de poder gozar y llevar en español por todo el mundo. Hablaremos nuestro mensaje de esta mañana de 3 puntos. Resumiremos 3 puntos en los que hablaremos por qué es importante llevar la palabra de Dios al mundo entero. Porque es importante que, hablando español, podamos llevar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, por todo el mundo. Vamos a estar hablando sobre un gran compromiso que tenemos. Vamos a estar hablando sobre una gran necesidad que hay. Y vamos a estar viendo las grandes bendiciones o recompensas que conlleva el llevar el mensaje de Dios. Iniciemos con el primero de nuestros puntos, un gran compromiso. Sí, un gran compromiso porque ¿con quién nos comprometemos al momento de obedecer el Evangelio? No es con mi esposa, no es con mi hijo, no es con el predicador, no es con los hermanos de la iglesia. Ciertamente hay un compromiso con ellos. Para el momento de obedecer el Evangelio, nos comprometemos con nuestro Señor Jesucristo. Y pasajes claros que nos hacen saber esto y que hemos estudiado muchas veces, que hemos leído en gran cantidad de veces, podemos contar con Mateo 16, 15 al 16. El Señor dice, id por todo el mundo. El Señor nos dice, ve donde tu vecina que te trata bien. Ve donde ese colega de trabajo que siempre cuenta chistes. Ve donde esa persona que sabes que no va a tener ningún problema contigo porque te trata muy bien. El Señor dice, id por todo el mundo. Incluso trata de ir donde esa vecina que no para de chismorrear. Trata de ese compañero que me hace la vida imposible en el trabajo. Trata de todas esas personas que en algún momento interactúo con ellas. Tengo que ir por todo el mundo. Tengo que llevar ese mensaje por todo el mundo. Y puede ser que quizás nunca salga de las fronteras de mi país, pero debo de comprender, el mundo involucra todo. Y toda alma necesita escuchar el mensaje, porque precisamente no nos envía a ir a pasear. Es triste cuando sean viajes misioneros y pareciera que quienes asisten a ellos más están interesados en conocer el país y las bellezas del país que en ir a llevar el mensaje, que es lo que Dios nos ha mandado. Recordamos que dice, predicad el evangelio a toda criatura. Tengo que hacerles saber a todas las personas las buenas nuevas de Jesucristo, cómo Él vino a este mundo, murió en esa cruel cruz, fue sepultado, mas resucitó en el tercer día. Debemos de hacer esto porque efectivamente cuando llegamos a ese mensaje van a haber personas que lo van a oír, lo van a creer y van a hacer lo que deben de hacer en base a lo que han creído, que es esta opción, es esta situación de ser bautizado, porque no es opcional como algunas denominaciones enseñan, es parte del plan de salvación de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no lo hace, no lo será, será condenado. Un pasaje paralelo a este, y hemos escuchado en la clase sobre él, es Mateo 28. En Mateo 28 vemos versículos 18 al 20, cómo Jesús se acerca y le hace saber a sus discípulos al momento de partir, al momento de irse despidiendo de ellos, toda potestad, todo poder, toda autoridad les dada a quién? A Él, no a nosotros. Por eso es que tenemos ese gran compromiso, porque es Él quien tiene todo poder, toda autoridad, toda potestad para decir qué debemos de hacer, no nosotros. Él nos hace saber que entonces debemos de ir y hacer discípulos, que en simple forma sería enseñar. Ir y enseñar a las personas de estas naciones, a las personas de todo el mundo, acerca de lo que Él espera que hagamos en complacencia a Dios. Y una vez que estas personas escuchan y aprenden, entonces llegan a ser bautizadas bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasaje que conocemos muchos muy bien. Pero como saben, y a veces me meto en problemas por ello, no basta con mojar a una persona. Hay que seguirle enseñando y el Señor precisamente hace saber eso, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, sabiendo que Él está con nosotros todos los días. No se trata simplemente de apuntar un número en mi lista de bautizos que he hecho en el año o a lo largo de mi vida. Se trata de que a esa persona que fui y le enseñé la palabra de Dios, la comprendió, la obedeció y fue bautizado. Ahora es un bebé y requiere que le siga enseñando para que pueda crecer y pueda hacer que otras personas también lleguen a hacer lo mismo que esa persona ha hecho.
Hay un compromiso. No podemos quedarnos con los brazos cruzados en casa. Cuando vamos al libro de Lucas, encontramos efectivamente en el capítulo 14 que él habla estas palabras acerca de lo que involucra ser sus discípulos. Y las conocemos muy bien. Si alguno viene a mí, y cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, de alguna u otra manera hemos llegado a él, sea que estamos escuchándolo por primera vez o que ya lo escuchamos y lo obedecimos. Pero si alguno viene a Cristo y no aborrece, ¿saben cuánto pienso sobre esa palabra? Porque aborrecer en nuestro idioma español es una palabra muy fea, es una palabra muy fuerte. Pero cuando vamos al griego original, lo que quiere decir el que ama menos. No nos está diciendo odia a tu padre, odia a tu madre, odia a tus hijos, odia a tu esposa. No lo dice. Lo que nos hace saber es, no pueden estar por encima de Dios. Yo amo a mi papá, le quiero y le extraño, y me gustó visitarlo, pero él no está por encima de Dios. Si el domingo pasado mi papá me hubiese dicho, vayamos a pasear, ciertamente le hubiese dicho, a pesar de que es una visita corta, Dios está primero, y tengo que reunirme y adorarle a Dios. No puedo inventarme un paseo simplemente porque es un día libre. Debo de pensar, ante todo, debo darle lugar a Dios y congregarme. Lo mismo hubiese pasado con mi madre si no estuviese viva, mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos. Todos pasan a un segundo plano porque Dios es primero. Y como Dios es primero y yo quiero ser un discípulo de Cristo, cuando vengo a Él, comprendo esto. Por encima de todos ellos está Dios. Y por ello tengo que llevar mi cruz. Ahí vemos ese compromiso. ¿A quién no le gustaría estar en una playa ahorita en esta hora? Disfrutando de la brisa, disfrutando del mar. Pero sabemos que Dios es primero. Y aquí estamos reunidos adorándole y estudiando su palabra. Es importante todo esto, porque efectivamente podemos decir las mismas palabras que el apóstol Pablo dijo, o mejor dicho, escribió. Podemos ponernos en la piel de Pablo cuando dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Gálatas 2:20. Cuando me comprometí con Cristo, cuando obedecí su voluntad, cuando obedecí lo que Él esperaba que hiciera, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que las personas allá afuera puedan ver que Marlon Retana es precisamente un cristiano. No es el Marlon Retana que quizás conocieron hace 10 o 15 años, sino es el Marlon Retana que definitivamente hace la voluntad de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios y quiere que los demás hagan la voluntad de Dios. Que cada persona pueda decir eso, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia de Cristo, las personas puedan ver a Cristo en nosotros. Como una frase suele decir, para muchas personas somos la única Biblia que van a ver. Sí, a través de nuestras palabras van a ver lo que la Biblia enseña. A través de nuestras acciones van a ver lo que la Biblia enseña. Van a buscar, van a acercarse. Y entonces le podemos ayudar a abrir el libro y leer por ellos mismos que no es sobre nosotros, es sobre Dios. Eso es lo importante sobre esto. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, sí, estoy vivo, soy de carne y hueso. Sigo caminando en esta tierra. Y mientras camine en esta tierra, debo servir a Cristo. No servirme a mí. No servirme de los placeres de la carne, sino comprender el compromiso que tengo con Cristo. Porque cuando comprendemos ese compromiso que tenemos con Cristo, comprendemos la necesidad por la que Él vino a este mundo. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Una gran necesidad. El libro de Lucas podemos resumirlo en un solo versículo dentro de ese libro, el cual nos da el propósito por el cual nuestro Señor ha hecho lo que hizo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así como Él vino, hizo eso y nos enseñó sobre eso, debemos de comprender, tenemos la misma necesidad. Ir y buscar a todo lo que se ha perdido. Nosotros por cuenta propia no podemos salvarles, pero podemos llevarles el mensaje de salvación y que a través de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, ellos puedan ser salvos. Sé que muchos de nuestras familias tenemos miembros que no son cristianos. Algunos quizás conocen la verdad por años, pero no la han obedecido. Pero a veces también tiene que ver la influencia que tenemos en ellos. ¿Le damos la prioridad a Dios? ¿Vemos la necesidad que hay de que esa alma se salve? ¿Hacemos lo que debemos de hacer para que esa alma conozca la verdad y lo obedezca? Es ahí donde está la gran clave.
¿Hago lo que debo de hacer para el Señor? ¿O me dejo llevar por lo que el que no cree aún le gusta más? ¿Le sigo la corriente a Él o busco hacer la voluntad de Dios? Sé que es un alma importante, pero no puedo sucumbir ante el pecado en el que vive. Debo de ayudarle a venir a Dios, debo de ayudarle a buscar a Dios, porque Dios le está buscando y le desea salvar. Cuando leemos Mateo 5, leemos acerca del sermón de la montaña o el sermón del monte, y leemos acerca de que debemos ser la luz del mundo. Ciertamente, en un cuarto oscuro es muy difícil ver las cosas, pero como solemos decir, puede ser que se cole una línea de luz que ayude a aclarar las cosas. En este mundo tan oscuro somos esa línea de luz. Los cristianos no somos muchos en este mundo, pero es importante saber que Dios nos ha dado un mensaje para llevar, y ese mensaje lleva luz, ese mensaje lleva claridad, ayuda a que estas personas salgan de la oscuridad para que puedan conocer la luz de Dios. Y el que anda en luz no se debe desviar. Entonces ciertamente somos la luz del mundo, y nuestra luz debe de alumbrar. ¿Por medio de qué? Nuestras palabras y nuestras acciones. Que nuestras buenas obras den gloria a Dios. No es hacer el bien a medio mundo para que vean qué bueno soy yo. Se trata de hacer el bien para que todo el mundo pueda ver qué bueno es Dios. Gracias a Dios tenemos esto, gracias a Dios podemos ayudar de esta manera, gracias a Dios podemos hacer estas otras cosas. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Porque hay una serie de preguntas que el mundo se está haciendo. Y Pablo nos las hace saber a través de su carta a los romanos. Cuando vamos al capítulo 10, vemos que efectivamente versículos 14 al 15 son una secuencia de preguntas que la respuesta nos lleva precisamente al punto de la predicación. Llevar la palabra de Dios es importante. Lo fue hace 2000 años, lo fue hace 100 años, lo es ahora y lo será hasta que el mundo se acabe. ¿Cómo puede ser que alguien invoque a Dios si no ha creído en Dios? ¿Cómo puede ser posible que crea en Dios si no ha oído de Dios? ¿Cómo puede oír sin alguien que le lleve ese mensaje, que le predique? ¿Y cómo puede alguien predicar si no ha sido enviado? Amados hermanos, Cristo ya nos envió, ya hablamos sobre eso en el punto anterior. Cristo nos dio una orden, hay un compromiso, hay una comisión que llevar a cabo. Él nos ha enviado. Pues si nos quedamos de brazos cruzados en casa, ¿qué podemos hacer? Si me dedico a meterme en el teléfono para ver todos los TikToks, todos los Twitter, todos los Instagram, todos los memes que hay en el mundo, pero no saco un momento para escribirle a alguien y hacerle saber, sabes que Dios te ama y si quieres estudiar la palabra puedes venir conmigo. Debemos de tener esa mentalidad, porque ¿cómo irá una persona sobre Dios y sobre la salvación que Él ofrece si nosotros no llevamos ese mensaje? Quizás muchos de nosotros no podamos ser modelos de pies para una revista famosa, un comercial de televisión. Pero la palabra de Dios dice que todos aquellos que llevamos, que anunciamos las buenas nuevas, que le hacemos saber a la humanidad acerca de Dios, tenemos hermosos pies. ¿Por qué? Porque los estamos utilizando para la gloria de Dios. Y debemos de concentrarnos en eso. No podemos quedarnos simplemente con los brazos cruzados, esperando que alguien más haga el trabajo que Dios nos ha comandado a nosotros hacer. En 1 Corintios 9, Pablo habla acerca e incluso defiende que un predicador, un evangelista, una persona que trabaja para servir al Señor, merece vivir de la obra del Señor. Y de allí que comprendemos claramente cómo es justo que un predicador sea soportado por su congregación para llevar el mensaje, para continuar haciendo el trabajo. Pero incluso en eso Pablo hace saber, aunque tengo ese derecho, lo rehúso en ese momento. Él hace saber, tengo toda la razón para recibir ayuda de ustedes, pero hay algo más importante para mí en este momento, por encima de recibir esa ayuda. Y es el mismo compromiso que todos en general debemos de tener. Y lo leemos en 1 Corintios 9, versículo 16. Dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. No se trata de nosotros, hermanos. Puede ser que conozcamos al mejor predicador de Panamá, al mejor predicador del continente americano, al mejor predicador en el mundo. Que ese hombre abre la boca y cuando termina el mensaje hay 100 personas haciendo fila para bautizarse. Pero no es sobre esa persona. Podríamos tener al mismo apóstol Pablo frente a nosotros y no es sobre esa persona, porque no da la salvación.
El único que lleva la gloria es Dios, porque es el único que nos da esa salvación. Es el único que nos da la oportunidad de estar en la eternidad con Él, con su Hijo Jesucristo, que es precisamente quien a través de su sangre nos da la limpieza de pecados y poder ser salvos. Y cuando ese gran día llegue, siendo fieles a Él, estar con Él en ese hermoso lugar. Hace Pablo saber, es una necesidad que ha sido impuesta. Cada uno de nosotros necesita ponerse esa misma necesidad. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros tenemos esa misma necesidad de ir y llevar el mensaje. Llevar la palabra de Dios para que las personas puedan acercarse a Él. Mañana puede ser muy tarde. Hoy debemos de ocuparnos. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Que cada uno de nosotros ponga esa frase en su corazón y no la deje guardada allí, sino que la ponga en práctica. Porque ciertamente hay un gran compromiso, hay una gran necesidad, pero hay grandes bendiciones que provienen de esta oportunidad de llevar la palabra de Dios por todo el mundo. Pues sí, grandes necesidades, grandes bendiciones. La primera de ellas la podemos ver en Mateo 16:26, un pasaje que solemos citar para hacerles saber a las personas cuán valiosa es un alma. Aquellos que somos padres de familia, ¿qué valor le ponemos a nuestros hijos? Algunos quizás en algún momento de desesperación dicen que lléveselos a alguien porque no puedo más con ellos. Pero sabemos que ese no es su sentimiento. Llévenselos 2 por 1. No funciona así. Deme 2 millones por mi hijo. No. Sabemos el valor que ellos tienen para con nosotros. No hay valor para ellos. Aquellos que han perdido un familiar, ¿cuánto pagarían por tenerlo de vuelta? Sabemos que no hay un valor, no hay algo que podamos costear materialmente por un alma, por una persona a la que amamos. Entonces vemos que hay una gran bendición cuando podemos llevar el mensaje y hacer que esa persona ya no solamente sea mi tío, mi mamá, mi abuelo, mi vecino, mi compañero de trabajo, aquel con quien estudiaba en la universidad. No, ahora puede ser mi hermano. ¿Qué precio podemos poner a nuestra alma? Ninguno. Pero la palabra de Dios nos dice que en su momento nuestro Señor vendrá con los ángeles y pagará a cada uno conforme a sus obras. No de una manera material, no de una manera económica. Simple y sencillamente nos hace saber que llegará el día en que, base a lo que hemos hecho, Él nos pagará de llevarnos al cielo si hicimos el bien, o condenarnos al infierno si no hicimos el bien. Así de simple, hay una gran bendición. Vivo para Cristo, llevo su mensaje. Hay una gran bendición de que hay almas que lo están escuchando y pueden venir al Padre y pueden arrepentirse, pueden obedecerle y pueden ser uno de la familia. También sabemos que hay grandes bendiciones cuando precisamente leemos Lucas 15, versículo 7. Esas parábolas que están allí, la parábola de las ovejas, la parábola de la moneda perdida, son similares en el concepto. Son similares en el concepto de que este pastor va y deja las 99 para buscar esa oveja. Y para algunas personas quizás no sea importante, salvo cuando esa oveja perdida es esa persona. Ahí da valor a esto. Pero el pastor sabe cuánto vale esa oveja. Él sabe cuánto vale todas las ovejas. Él no está dejando abandonadas a las ovejas porque sabe que están en el lugar correcto. Va a buscar a aquella que se perdió para que vuelva al lugar correcto. Satanás busca constantemente atraparnos y envolvernos en sus engaños. Él no está feliz con aquellos que hacemos la voluntad de Cristo y va a buscar cómo poner obstáculos para que caigamos y nos enredemos con Él. Él siempre anda como ese león rugiente. Debemos entonces de pensar en el valor de nuestras almas, comprendiendo que Jesús murió por cada uno de nosotros. Qué maravilloso es pensar que hace cerca de 2000 años, cuando ese Señor estaba en la cruz, cuando estaba muriendo en ella, ya estaba pensando en nosotros. Sabía de nosotros antes de tiempo. Y murió en esa cruz por los que estaban allí, por los que estuvieron antes de allí y por los que siguen estando y continuarán estando y vendrán después. Qué hermoso es el valor de un alma para el Señor. Qué hermoso es saber cómo en el cielo se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Grandes bendiciones hay para el pecador que deja atrás su pecado para servir a Dios, ser un hijo de Dios.
Hablemos brevemente sobre Esteban, ese joven que prácticamente dio una clase de historia sobre el pueblo de Israel, sobre la palabra de Dios. Frente a esos doctores de la ley, intérpretes, fariseos, todas esas personas que hacían saber mucho, este joven les habla y ¿qué les hace saber? Todos esos detalles de cómo llegamos al punto de que Cristo vino y murió en esa cruz, en esa cruel cruz, por ti y por mí. Cómo efectivamente hace saber toda esta oportunidad que tenemos ahora a través de Jesucristo. Y a estos hombres no les gusta. ¿Quién eres tú para decirme sobre Dios cuando yo estoy un estudiado? ¿Quién eres tú para decirme sobre estas cosas cuando no tienes la preparación que yo tengo? Es la actitud que toman estos hombres. No les gusta, y como no les gusta, se enfurecen en sus corazones. Crujían sus dientes y toman la decisión de eliminarle. Y en ese momento él mira al cielo, dice que ve los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra de Dios. Cuán hermoso es saber todo esto. Cuán hermoso es saber que este hombre vio eso, recibió esa gran recompensa, esa gran bendición de haber visto algo que ni tú ni yo hemos podido ver, que podemos imaginarnos, que podemos pensar en esos grandes artistas que han pintado esos hermosos cuadros famosos, pero que ni siquiera se comparan a la realidad de lo que Dios tiene preparado. Debemos de pensar en llevar la palabra de Dios por cuán grandes bendiciones trae, porque efectivamente vemos esta situación. Podemos llegar a ver la majestuosidad de Dios cuando ese gran día venga. Y podemos llegar a escuchar unas hermosas palabras por parte de nuestro Señor. Aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que viven para Él, para servirle a Él, para hacerle saber a otros sobre Él y que lleguen a morir en el Señor, escucharán las palabras: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, como leemos en Mateo 25. De hecho, el Señor explica porque estas personas no comprenden muy bien la situación. Le hacen preguntas de ¿cuándo hicimos todas estas cosas? ¿Cuándo lavamos tus pies? ¿Cuándo te dimos alimento? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos ropa? ¿Cuándo te cubrimos mientras estabas desnudo? ¿Cuándo te visitamos cuando estabas enfermo? ¿O estuviste preso? ¿Cuándo hicimos eso? Porque nosotros no lo sabemos. Literalmente, persona a persona, no saben cuándo han hecho eso por Jesucristo. Nosotros tampoco, pero la palabra claramente dice que cuando lo hemos hecho por algunos de esos pequeñitos, algunos de nuestros hermanos, algunos de los seres humanos, lo hemos hecho para con Él. Y en base a vivir y llevar la palabra de Dios, no solamente de voz, sino también de acción, tenemos la hermosa oportunidad de saber que escucharemos: venid benditos de mi Padre. Yo no quiero escuchar las otras palabras, y estoy seguro que tú tampoco. Estoy seguro que cualquier persona que está escuchando este mensaje no quiere escuchar que se retorcerá en el infierno y que crujirá sus dientes en ese lugar donde el fuego no acaba, en esa total oscuridad. Nadie desea eso para su vida. Todos deseamos ir al reino del Padre, ir al reino preparado para nosotros. Entonces hagamos nuestro esfuerzo en servirle. Porque hay algo que tristemente a través de la pandemia se ha ido debilitando en las iglesias del Señor. Y es ese compromiso de estar juntos. Muy bonito vernos por una computadora. A veces ni nos vemos, solamente escuchamos. Pero ¿en dónde está la oportunidad que Dios nos ha dado de congregarnos? Como leemos en Hebreos 10, 24 y 25. Considerémonos unos a otros, ¿para qué? No es mandar un mensaje de texto que no lleva ni siquiera voz. Considerarnos para qué, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo aliento a mi hermano cuando no le veo porque ni siquiera nos estamos reuniendo? Y el domingo estamos 2 horas y ni siquiera prendemos la cámara. Porque no quiero que vean que estoy en pijama. Porque no quiero que te vean que estoy en un desorden. Porque no quiero que vean que simplemente puse la grabación para que digan que estuve presente. Qué triste es la actitud que muchos hermanos han tomado de que ya incluso teniendo la oportunidad de ir a un local físico no lo hacen. Se comprende a aquellos que no tienen un local físico aún, pero cuán difícil es poder comprender cómo, teniendo todas las facilidades para reunirse, toda la seguridad para reunirse, mejor me quedo en casa. Los medios en línea, las transmisiones en línea son una gran herramienta para aquel que está aislado, para aquel que está enfermo, para aquel adulto mayor que no se puede transportar. No es para vivir una sinvergüenzura.
Es una gran bendición podernos reunir, abrazar a nuestros hermanos, decirles te quiero, te amo, qué bueno verte. Sigamos reuniéndonos, sigamos buscando por ese próximo día de reunión, que podamos tener esa convivencia. Debemos de volver a ello y esforzarnos por ello. ¿Cuánto nos va a costar? Que cueste lo que cueste, pero hay que hacer el esfuerzo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, amados hermanos. Necesitamos esforzarnos para volver a hacer la iglesia lo que es. La iglesia no es digital. La iglesia es humana, la iglesia es de Dios, la iglesia pertenece a los seres humanos que nos reunimos para adorarle. No es un edificio de reunión, no es una computadora. Es cada una de esas almas que se juntan para darle honor a Dios. Así como leemos, algunos tienen por costumbre no reunirse. Quitémonos esa costumbre. Sino por el contrario, exhortémonos y más cada día que se acerca. Busquemos ver cuán gran bendición hay en llevar la palabra. ¿Se imaginan ir a evangelizar y hacerle saber a un vecino? No, nada más metas a esta página y ve el servicio desde allí. Pero ¿qué clase de religión es esta que no tiene contacto físico, que no tiene contacto humano? Sí, estamos en pandemia, se entiende, pero ¿cómo podemos hacerle saber a alguien eso? Debemos trabajar y esforzarnos en ello. Amados hermanos, ¿cómo concluimos repasando brevemente lo que hemos hablado? En primer lugar, debemos recordar que debemos llevar la palabra de Dios porque es un gran compromiso que adquirimos con nuestro Señor. Algunos, para su trabajo secular, ¿qué hacen? Mi jefe espera que esté a esta hora en el trabajo, que haga este proyecto y que salga a tal hora en el trabajo. Y hay de mí si me paso 5 minutos de almuerzo porque puede haber una suspensión o puede haber incluso un descuento en mi salario. A ese jefe le debo la vida porque gracias a él mi familia come. No es así. Dios te ha bendecido con esa oportunidad de tener ese trabajo. Y Dios espera que le des lo mejor de Él, lo mejor de ti en todo momento. Dios espera que te comprometas con Él como te comprometes con un ser humano. Entonces, tenemos un gran compromiso para con nuestro Señor que dio su vida para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Sabemos esa gran necesidad que tiene el mundo pecador, porque así como ellos, nosotros caminamos en esos zapatos algún tiempo. Vivíamos en el pecado, vivíamos bajo los placeres de la carne, no sabíamos, no conocíamos la verdad, pero cuando la conocimos, vimos que había una gran necesidad de hacer la voluntad de Dios. Y esas personas allá afuera tienen esa misma necesidad. Y sabemos que hay grandes bendiciones, como hemos estado hablando, grandes recompensas. Qué hermoso saber que al hacer nuestro trabajo nos dirá, ven, buen siervo fiel, entra. Cuán hermoso es saber eso. El tan solo saber que tengo mi oportunidad de estar con Dios infinitamente y eternamente. Grandes bendiciones hay. Con más motivos debo buscar la manera de llevar la palabra de Dios a todo aquel que puedo hacerlo. Empezando con mi vecino, empezando con mi familia, empezando con mis compañeros de trabajo. Y así ir creciendo hasta que todo el mundo escuche la palabra de Dios. La parábola del sembrador nos dice que hay 4 tipos de suelo. Sabemos que somos minoría porque solo hay un buen suelo. Los otros 3 se van a apartar. Pero el compromiso no es pensar si esa persona va a obedecer o no. El compromiso es, debo llevar ese mensaje. Ella lo toma o lo deja, ese es su problema. Pero mi compromiso con el Señor es hacer su voluntad. Muchos conocemos sobre el ladrón en la cruz y cómo nuestro Señor le dijo que de cierto ese día estaría con él en el paraíso. Muchos quieren ser salvos como él, pero se les olvida algo. En ese momento el Señor caminaba en la tierra. En esa cruz aún no había muerto. Y la palabra de él se llevaba a cabo porque él estaba allí diciéndola. Pero una vez muerto es su testamento. Y una vez muerto, cuando resucitó, vino a los apóstoles, les dijo lo que ya leemos anteriormente. Todo aquel que cree y fuere bautizado, esas son sus palabras, no las mías. Son las palabras del Señor. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. De allí que hay una condición. No es que yo pueda salvarme como el ladrón en la cruz. Ya eso no aplica. Nuestro Señor está en el cielo y vendrá a buscarnos y ni siquiera pisará esta tierra. Él desea que todos hagamos su voluntad, que hagamos su palabra. De allí que es tan importante que vayamos por el mundo, hagamos esta pregunta. ¿Deseas creer y ser bautizado por el perdón de tus pecados? ¿Por qué involucra el bautismo?
Entonces cada uno de nosotros debe preguntarse esto mismo. ¿Cómo creerá y será bautizado nuestro prójimo si no llevamos la palabra de Dios a todo el mundo? Empecemos en nuestros hogares, empecemos en nuestras familias, empecemos en nuestros barrios, empecemos en nuestros trabajos. Vayamos poco a poco de una manera que podamos hacerle saber a la persona, te amo, me importas y sé que a Dios le importas y también te ama. Deseas saber más de Él. Aquellos que hemos obedecido el Evangelio tenemos la oportunidad de que si nos hemos equivocado, si le hemos fallado a Dios, podemos reconciliarnos con Él a través de hacerle saber nuestros pecados, nuestros arrepentimientos, y Él es fiel y bueno para escucharnos y perdonarnos, como vemos en 1 Juan. Pero aquel que esté viendo esta grabación o aquel que está escuchándonos en este momento y no ha obedecido el Evangelio, sepa que lo está escuchando. Hemos hablado la palabra de Dios, no la opinión de un hombre. Hemos estado hablando acerca de lo que efectivamente Dios enseña para ser salvos. Y que a través de esa creencia de que efectivamente Dios es quien es y que galardona a todo aquel que le busca, a través de esa creencia de saber y poder decir con nuestra propia boca que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios, a través de ese estudio y ver que definitivamente hay cosas en mi vida que no deben de continuar y por lo tanto debo cambiarlas, eso involucra ese arrepentimiento. Y al comprender todas estas situaciones, sé que en base a la palabra de Dios debo entrar en las aguas del bautismo, ser sepultado en ellas y al momento de salir sale esa nueva criatura, ese hijo de Dios, para servirle y para vivir para Él y ser fiel hasta la muerte. Es allí donde vemos la importancia de por qué debemos llevar la palabra de Dios al mundo. Porque aquel que no la ha obedecido tiene esa oportunidad hoy. Mañana puede ser muy tarde. Te invito a que medites en esto, te invito a que consideres todo esto y a que si deseas que oremos por ti, como cristiano que ha obedecido el Evangelio y se ha apartado y desea reconciliarse a través del perdón de sus pecados, podamos ayudarte a hacerlo orando contigo y por ti. Pero aquel que no ha obedecido y si desea ser un cristiano y tiene más preguntas o desea simplemente ser bautizado, nos lo haga saber que con mucho gusto haremos lo que está a nuestro alcance para ayudarte. La decisión es tuya. Cristo nos dio una orden. Cristo nos dio una hermosa ordenanza. Llevemos el Evangelio por todo el mundo. Hagamos eso. Meditemos en eso. Cantemos esta hermosa alabanza mientras meditamos sobre esto y que la paz de Dios sea con todos.